Elena Harper, especialista en relaciones públicas de 30 años, vivía en la tranquila ciudad costera de Clearwater, Florida. Para aquellos que la observaban, su vida parecía casi perfecta. Conocida por su dedicación y responsabilidad, Elena había forjado un nicho exitoso en relaciones públicas, su enfoque innovador y meticulosidad la hacían indispensable en su empresa. En su vida privada, era bondadosa y optimista, a menudo la persona en quien sus amigos confiaban en tiempos difíciles. Residía en una casa encantadora y bien cuidada en una zona que reflejaba su compromiso con la estabilidad y la estructura. Elena estaba especialmente unida a su familia, en particular a su madre, Margaret Harper, que vivía cerca y había sido una figura clave en su vida, inculcándole los valores de la resiliencia e independencia. Como mujer soltera en sus 20 años tardíos, Elena había enfrentado contratiempos románticos pero se mantenía optimista sobre lo que le deparaba el futuro. Sus amigos respetaban su capacidad para manejar su exigente trabajo con su vida personal, aunque a veces extrañaba tener una conexión más profunda y duradera. A pesar de estos desafíos, seguía siendo optimista, canalizando sus energías en su carrera y la vida que había construido. Todo cambió a principios de 2009 cuando Elena descubrió que estaba embarazada. La noticia fue inesperada y la sumió en un torbellino emocional. No estaba en una relación estable en ese momento, y el embarazo resultó de un encuentro fugaz con Michael Reed, un oficial de policía local que conocía desde hacía años. Michael siempre fue cordial, aunque sus interacciones eran infrecuentes e intrascendentes. Elena pensaba que Michael estaba separado de su esposa, lo que parecía simplificar las cosas. Sin embargo, pronto descubriría que la realidad era bastante diferente. Michael Reed, un policía de 38 años, era una figura reconocida en Clearwater, aunque no siempre por razones positivas. Había servido en el departamento de policía de Clearwater durante muchos años, asegurando un rol estable dentro de la comunidad. A primera vista, Michael parecía un servidor público comprometido, pero debajo, lidiaba con desafíos personales significativos. Había estado casado con una mujer llamada Lisa durante años, pero su matrimonio había decaído severamente. Afirmaba estar separado, pero legalmente seguía casado, su vida enredada en complicaciones sin resolver. Michael tuvo una crianza difícil donde la disciplina estricta era la norma. Como adulto, su carrera en la aplicación de la ley le proporcionó la estructura que le faltaba en su juventud, pero también alimentó los aspectos más oscuros de su carácter. Era conocido entre sus colegas por ser excesivamente afirmativo y a veces brusco. Su turbulento matrimonio estuvo plagado de disputas y largas separaciones. Este conflicto interno era algo que Michael ocultaba efectivamente, pero lo hacía susceptible a episodios de ira y manipulación. Cuando comenzó un affair con Elena, fue característico del comportamiento habitual de Michael. La veía como alguien a quien podría influir, utilizando su rol de policía y su encanto para ganársela. Inicialmente, Elena lo consideraba una presencia estable durante un periodo confuso. Ella desconocía el alcance completo de su vida personal, creyendo sus afirmaciones de que casi estaba divorciado. Para Elena, Michael simbolizaba una fuente potencial de estabilidad para su hijo por nacer, aunque había aceptado la probabilidad de criar al niño por su cuenta. A medida que avanzaban los meses, la tensión entre Elena y Michael se incrementaba. Elena, siempre práctica, comenzó a prepararse para la llegada de su bebé. Adoptó la idea de la maternidad soltera, decorando la habitación del bebé y planificando para su hijo, al que nombraría Ethan. Sus amigos y familiares veían la emoción en ella, aunque permanecían ajenos a la creciente tensión con Michael. Lo que comenzó como una conexión fugaz se había oscurecido significativamente. Michael, impulsado por los celos y el miedo a ser descubierto, se volvió cada vez más posesivo y errático. Elena compartió sus preocupaciones con su madre, Margaret, un pilar constante de apoyo durante su embarazo. Margaret nunca había conocido a Michael y sabía poco sobre él, pero confiaba en los instintos de su hija. La tensión entre Elena y Michael solo se intensificó. Elena intentó mantener sus interacciones civiles, tratando de involucrarlo en la vida de su hijo sin añadir conflictos. Pero el comportamiento de Michael se volvió más controlador, dejando a Elena ansiosa por no provocarlo demasiado. Sin que Elena lo supiera, los próximos meses se desarrollarían de maneras que nunca podría haber predicho. La fachada de normalidad que se esforzaba por mantener estaba a punto de romperse, revelando la peligrosa realidad que hervía justo debajo. En la tarde del 30 de agosto de 2009, Elena Harper pasó unas horas agradables con su amiga cercana,
Emma Parker. Emma, que recientemente había dado la bienvenida a gemelos, compartió con Elena las alegrías y desafíos de la maternidad, con Elena igualmente emocionada y 8 meses embarazada. Elena, siempre solidaria y cariñosa, ayudó a Emma con los gemelos y compartió consejos y ánimos. Su actitud alegre ocultaba la tormenta que se gestaba en su vida. Cuando dejó la casa de Emma alrededor de las 8:30 de la noche, Elena estaba visiblemente estresada, aunque disimulaba sus preocupaciones. Se dirigía a un enfrentamiento temido. Elena había acordado reunirse con Michael Reed, el padre de su hijo nonato, para discutir asuntos urgentes como el certificado de nacimiento y el apoyo financiero. La tensión había estado acumulándose durante meses, y Elena sabía que esta conversación sería desafiante. Michael había estado evadiendo discusiones serias sobre sus responsabilidades, y la frustración de Elena por su evasión estaba creciendo. Había desahogado parte de su frustración con Emma antes, aunque sin entrar en detalles. Emma, ocupada con sus gemelos recién nacidos, no tenía idea de que esta podría ser la última vez que vería a su amiga. Mientras tanto, Michael Reed estaba de servicio, trabajando en su turno habitual de patrulla como policía en el departamento de policía de Clearwater. Conocido por su fiabilidad, Michael se había vuelto más recluso e irritable recientemente. La presión de sus problemas personales lo estaba alcanzando. Su relación con Elena, que comenzó de manera casual, se había convertido en un complejo tormento. Aún legalmente casado con su esposa distanciada, Michael luchaba por manejar la situación. El inminente nacimiento de su hijo con Elena había aumentado su ansiedad, claramente abrumándolo. Alrededor de las 9:05 de la noche, justo después de que Elena dejara la casa de Emma, Michael se volvió inalcanzable. Sus compañeros en la central de despacho intentaron contactarlo múltiples veces por radio y su teléfono celular personal, pero no hubo respuesta. Esto era muy inusual para Michael, quien típicamente respondía rápido durante sus turnos. Desde las 9:05 hasta las 10:30 de la noche, los intentos por contactarlo se intensificaron, con los despachadores enviando alertas y mensajes de texto directamente al sistema de comunicación de su coche patrulla. El completo silencio de Michael durante este periodo levantó alarmas inmediatas entre sus colegas, quienes se preocuparon cada vez más por su paradero y bienestar. Para las 10:30 de la noche, el oficial Daniel Reed, un colega familiarizado con las rutinas de Michael, decidió actuar. Daniel sabía que Michael a menudo tomaba descansos en un lugar apartado en las afueras de la ciudad, una zona tranquila donde podía reflexionar lejos de las partes más concurridas de su ruta de patrulla. Siguiendo sus instintos, Daniel condujo hacia esta ubicación remota, esperando encontrar a Michael y asegurarse de que todo estuviera bien. Al llegar, Daniel notó inmediatamente el coche patrulla de Michael estacionado en las sombras. Los faros del vehículo estaban apagados, pero el foco estaba encendido, proyectando una luz inquietante sobre un SUV Toyota Highlander blanco estacionado cerca. Al acercarse, Daniel vio a Michael de pie cerca del SUV, claramente angustiado. Michael estaba desaliñado, su uniforme desordenado, y su rostro cubierto de sudor. Parecía agitado, como si acabara de pasar por una situación físicamente exigente. Su respiración era dificultosa, y su acostumbrado comportamiento tranquilo estaba ausente. La preocupación de Daniel se profundizó al ver la puerta trasera del Highlander entreabierta. Se acercó con cautela, y fue entonces cuando vio la escena horrorosa dentro. Su corazón latía fuertemente mientras absorbía la vista. La escena era impactante, y él instintivamente llamó a refuerzos, su voz revelando su asombro. Michael, todavía de pie junto al vehículo, no ofreció ninguna explicación inmediata sobre su estado o lo que había ocurrido. Su silencio solo añadió al creciente temor en la escena. El oficial Reed había enfrentado muchas situaciones en su carrera, pero nada lo había preparado para el sombrío descubrimiento de esa noche. Era evidente que había ocurrido un evento terrible, con Michael Reed en el centro del mismo. Dentro del SUV blanco, el oficial Daniel Reed hizo un descubrimiento escalofriante que lo perseguiría para siempre. Elena Harper yacía desplomada en el asiento trasero, suspendida de un cordón atado al portaequipajes, la mujer que había estado desaparecida desde esa tarde. Estaba visiblemente embarazada, su cuerpo posicionado de manera que sugería prisa. La escena era profundamente inquietante, pero inicialmente, parecía indicar un trágico suicidio. El cordón alrededor del cuello de Elena estaba atado con precisión, y su cuerpo estaba dispuesto de una manera que sugería que podría haberse quitado la vida a ella misma. Michael Reed, el presunto compañero de Elena y padre de su hijo nonato,
estaba cerca, su apariencia desaliñada intensificando aún más la atmósfera ya tensa. Mientras Daniel observaba la sombría escena, Michael sacó de la cartera de Elena, que estaba en el asiento del pasajero, una nota de suicidio mecanografiada. La nota expresaba vagamente sentimientos de desesperanza y aislamiento. Sugirió que el padre de su bebé era alguien que había conocido casualmente, insinuando arrepentimiento sobre la relación y el inminente nacimiento. El contenido de la nota parecía reforzar la idea de que Elena había tomado su propia vida. El inspector Nathan Doyle llegó a la escena poco después de ser llamado por Daniel Reed. Conocido por sus agudos instintos y meticulosa atención al detalle, Doyle había manejado muchos casos a lo largo de su carrera, pero algo sobre esta escena parecía estar mal. A su llegada, notó inmediatamente el comportamiento peculiar de Michael. Aunque Michael había encontrado el cuerpo de Elena, parecía inquietantemente distante, casi metódico en su comportamiento. Su ansiedad era evidente, pero había una frialdad deliberada en cómo describió la situación a Doyle. Al inspector le pareció extraño que, a pesar del terrible descubrimiento, Michael no mostrara signos de shock o verdadero dolor. Doyle comenzó a examinar la escena con cuidado. La colocación del cuerpo, el cordón y la presencia de una nota mecanografiada podrían sugerir inicialmente un suicidio. Sin embargo, los instintos de Doyle le advertían que no se apresurara a sacar conclusiones. Mientras observaba a Michael, que parecía reacio a involucrarse directamente en la investigación, las dudas sobre todo el escenario comenzaron a aumentar. El SUV estaba estacionado en un lugar algo aislado, pero no lo suficientemente lejos de las vías públicas como para considerarse privado. ¿Por qué alguien elegiría un lugar semipúblico para algo tan íntimo como un suicidio? Además, la naturaleza de la nota mecanografiada preocupaba a Doyle. Carecía de la profundidad emocional que se esperaría de alguien que contempla terminar con su vida, y su referencia al padre como un conocido casual parecía diseñada para oscurecer la verdad en lugar de aclararla. A pesar de sus reservas, el protocolo dictaba tratar el caso como un suicidio potencial inicialmente, especialmente dada la nota y la ausencia de signos evidentes de juego sucio. El cuerpo de Elena fue cuidadosamente retirado del vehículo y enviado al depósito para un análisis más profundo. Su familia, al enterarse de su muerte, quedó conmocionada e incrédula. Durante las primeras discusiones con la familia, la inquietud de Doyle creció. La madre de Elena, Margaret Harper, insistió en que su hija no había sido suicida. Describió a Elena como emocionada por el futuro, preparándose ansiosamente para el nacimiento de su hijo y anticipando nuevos comienzos. Margaret también señaló que Elena había planeado encontrarse con Michael esa misma noche, un detalle que hizo que Doyle cuestionara aún más el momento de su muerte. El enfoque de Doyle ahora se centraba totalmente en Michael. A medida que la investigación se profundizaba, emergían detalles más perturbadores. Michael había estado incontactable durante un tiempo significativo durante su turno, un hecho que sus colegas ya habían encontrado inusual. Su descubrimiento abrupto del cuerpo de Elena, combinado con su ausencia inexplicada y comportamiento distante, suscitaba serias preocupaciones. Las sospechas adicionales se alimentaron por los comentarios de la familia de que sus interacciones con Michael siempre habían sido problemáticas. Elena había dicho a su hermana, Laura, que Michael había sido vago sobre sus deberes paternales y se había vuelto cada vez más distante a medida que se acercaba la fecha de parto. Estas revelaciones personales contrastaban fuertemente con la narrativa que Michael había ofrecido, donde describía su relación como casual y sin problemas. Mientras el inspector Nathan Doyle examinaba las pruebas, sus sospechas sobre la naturaleza manipulada de la escena del crimen se intensificaban. La nota de suicidio parecía fabricada, y la presencia de Michael en la escena, junto con sus explicaciones poco convincentes, hacían difícil ignorar la posibilidad de un juego sucio. Lo que inicialmente parecía un claro caso de suicidio ahora surgía como algo mucho más oscuro y siniestro. La familia de Elena quedó impactada y dolida al escuchar que su muerte había sido considerada un suicidio. La recordaban como una mujer alegre, llena de anticipación por el nacimiento de su hijo, Ethan. En las semanas antes de su muerte, Elena se había preparado alegremente para la maternidad. Había decorado la habitación del bebé con mantas suaves, juguetes y ropa, y sus amigos recientemente habían celebrado con ella un baby shower. Margaret Harper,
su madre, le dijo a los investigadores que Elena no había mostrado signos de desesperación, depresión o alguna intención de hacerse daño. Esta declaración hizo que el inspector Nathan Doyle se detuviera y reevaluara las circunstancias de su muerte. Ya dudoso del papel de Michael Reed, Doyle profundizó en la línea de tiempo y su relación. Un análisis de los registros telefónicos de Elena marcó un avance significativo en el caso. Los registros revelaron múltiples llamadas entre ella y Michael en la noche que murió. La cronología de estas llamadas coincidía con el periodo en que Michael no respondía a la central de policía, un detalle que incrementaba las preocupaciones de Doyle. La falta de respuesta de Michael a la central, junto con su presencia en la escena del fallecimiento, esbozaba un escenario difícil de ignorar. A medida que la investigación se profundizaba, los descubrimientos forenses comenzaron a revelar detalles escalofriantes. La autopsia del cuerpo de Elena indicaba que su muerte no se debió a un ahorcamiento como se sospechaba inicialmente. En cambio, el médico forense determinó que había muerto por compresión del cuello, lo que sugería fuertemente estrangulamiento. Había marcas de ligadura distintas alrededor de su cuello consistentes con el cordón usado en el aparente ahorcamiento, pero también evidencia de una lucha. Los moretones en sus brazos, hombros y cuello indicaban un altercado violento antes de su muerte. El examinador señaló que estas lesiones eran típicas de alguien que había luchado por su vida, desafiando directamente la noción de que Elena había terminado su vida de manera pasiva. Lo que complicaba aún más la investigación era la extensa capacitación de Michael como oficial de policía. Estaba versado en varias técnicas de restricción, incluido el control de puntos de presión, que podrían someter a una persona sin dejar lesiones evidentes. Este conocimiento era significativo en la investigación ya que las marcas en el cuerpo de Elena parecían consistentes con estas técnicas, planteando una pregunta inquietante. ¿Había empleado Michael sus habilidades profesionales para terminar calculadamente con la vida de Elena? La sospecha del inspector Nathan Doyle sobre la implicación de Michael Reed se profundizó debido al comportamiento errático del oficial en los días posteriores a la muerte de Elena. Michael mostró claros signos de angustia. Los testigos, incluidos sus colegas, notaron marcas rojas en su rostro, que él descartó como lesiones no relacionadas. Su renuencia a cooperar plenamente con la investigación también suscitó preocupaciones. Cuando se le preguntó sobre su paradero en la noche de la muerte de Elena, Michael proporcionó respuestas inconsistentes y evadió preguntas directas sobre el tiempo durante el cual no se le pudo localizar. Su comportamiento antes seguro se había convertido en uno de nerviosismo, y los rumores sobre su comportamiento cada vez más inestable circulaban entre sus colegas. Más pruebas incriminatorias surgieron de un análisis detallado de las actividades digitales de Michael. Después de obtener una orden de registro para su computadora, los investigadores encontraron información perturbadora. En las semanas previas a la muerte de Elena, Michael había buscado temas relacionados con la muerte por estrangulamiento, técnicas de puntos de presión y métodos para simular un ahorcamiento como un suicidio. Este alarmante descubrimiento respaldó la teoría de que la muerte de Elena fue premeditada, no un acto espontáneo. La experiencia de Michael en técnicas policiales y su investigación deliberada sobre métodos violentos lo posicionaron como el principal sospechoso. A medida que el caso contra Michael Reed se intensificaba, la presión sobre él aumentaba. Sus respuestas evasivas, la evidencia forense que indicaba un homicidio y la condenatoria evidencia digital eran difíciles de descartar. Los detectives comenzaron a construir una cronología que sugería que Michael había traído a Elena a una confrontación esa noche. Cuando la situación se intensificó, utilizó su entrenamiento para matarla y luego organizó la escena para simular un suicidio. El descubrimiento de la verdad fue devastador para la familia de Elena, que tuvo que lidiar no solo con su trágica muerte sino también con la traición de alguien que debía protegerla y cuidarla. A medida que el inspector Doyle profundizaba más, se hizo evidente que este no era un caso simple de suicidio. La naturaleza meticulosa e intencional del crimen, junto con la fachada desmoronada de Michael, dejó poco lugar a dudas en la mente de Doyle de que había juego sucio. El otrora respetado oficial de policía estaba ahora en el centro de una investigación de asesinato que había sacudido a Clearwater hasta sus cimientos. La escena del crimen era una falsedad meticulosamente elaborada, construida por Michael Reed para ocultar su papel en la muerte de Elena Harper. Desde el principio, la puesta en escena fue calculada, un reflejo claro de su mente maquinadora. Después de estrangular a Elena, Michael trabajó rápidamente para cubrir sus huellas. Había colocado su cuerpo sin vida en el asiento trasero de su Toyota Highlander blanco,
lo había conducido a una zona aislada de Clearwater y organizado la escena para sugerir que ella había cometido suicidio. Al inspeccionar más de cerca, la escena estaba plagada de inconsistencias que contradecían un suicidio típico. Elena había sido encontrada colgada de un cordón atado al portaequipajes del SUV, pero la posición de su cuerpo levantaba dudas inmediatas. Sus rodillas estaban dobladas y la disposición del cordón alrededor de su cuello parecía forzada, antinatural para alguien que se hubiera ahorcado. Además, el tipo de cordón utilizado era una variedad industrial gruesa, no algo a lo que Elena hubiera tenido fácil acceso o elegido si hubiera intentado quitarse la vida. El inspector Nathan Doe, escéptico desde el principio, observó lo cuidadosamente que había sido preparada la escena. La pieza de evidencia más notable fue la nota de suicidio encontrada en el bolso de Elena. Al principio, parecía una carta de despedida, pero a medida que avanzaba la investigación, las discrepancias se hicieron evidentes. La nota estaba mecanografiada, no escrita a mano, lo cual era extraño para un mensaje tan personal. Más incriminatorio aún, el análisis forense mostró que las huellas dactilares en la nota eran solo de Michael Reed, no de Elena. Si la nota hubiera sido realmente de ella, debería haber habido algún rastro de su manipulación, pero no había ninguno. La familia de Elena confirmó que ella no poseía una máquina de escribir ni tenía acceso a una impresora, lo que hacía muy improbable que ella hubiera redactado la nota. Un análisis más profundo del lenguaje de la nota indicó que era impersonal, incoherente y carecía de la profundidad emocional esperada de alguien que contempla el suicidio. Mencionaba vagamente sus circunstancias con el padre del bebé, sin la introspección o resolución que uno esperaría en tal situación. Se hizo evidente para los investigadores que la nota era un intento de Michael de forjar una historia creíble, una que desviara el enfoque de él hacia la supuesta desesperación de Elena. A medida que profundizaban en la escena del crimen, surgieron detalles adicionales. El equipo forense encontró que partes del interior del vehículo habían sido meticulosamente limpiadas, pero extrañamente, las huellas dactilares de Michael se encontraron en áreas que sugerían que había movido y manipulado el cuerpo. Había rastros de sangre de Elena en el cinturón de seguridad y en la manija de la puerta, lo que indicaba que había estado en apuros antes de su muerte, probablemente durante la lucha que llevó a su estrangulamiento. El patrón de salpicaduras de sangre no coincidía con lo que se esperaría de un suicidio, sino que se alineaba con una altercación violenta. Pruebas forenses adicionales proporcionaron más evidencia condenatoria. Se descubrieron fibras del uniforme de Michael en la ropa de Elena, confirmando un contacto físico cercano durante su encuentro. Además, pequeños fragmentos del cordón utilizado para simular el ahorcamiento se encontraron en el equipo de patrulla de Michael, implicándolo aún más en el crimen. Una búsqueda exhaustiva de su uniforme y coche patrulla reveló conexiones adicionales con la escena montada. La evidencia de ADN bajo las uñas de Elena mostró que ella había luchado, arañando a Michael en los momentos antes de su muerte. Estos rasguños sutiles coincidían con marcas tenues en el rostro de Michael observadas en los días posteriores al incidente, marcas que él había afirmado rápidamente que no estaban relacionadas. Los investigadores también encontraron evidencia de premeditación. En las semanas antes del asesinato, Michael había buscado en línea métodos de asesinato, como montar una escena del crimen y técnicas para hacer que un homicidio pareciera un suicidio. Su historial de Internet estaba lleno de consultas inquietantemente específicas sobre puntos de presión, estrangulamiento y la mecánica del ahorcamiento. Esta planificación detallada dejó al equipo investigador sin dudas. El crimen había sido meticulosamente planeado con mucha antelación. La detención de Michael Reed el 13 de septiembre de 2009 envió ondas de choque a través del pequeño pueblo de Clearwater, sacudiendo sus cimientos. Durante años, Michael había sido un policía reverenciado, un pilar de confianza y aplicación de la ley, pero ahora enfrentaba acusaciones de un crimen extremadamente grave. El asesinato de Elena Harper y su hijo nonato. La gravedad de estos cargos causó conmoción en la comunidad mientras los residentes luchaban con el agudo contraste entre el oficial que creían conocer y las horribles acusaciones contra él. La detención se ejecutó rápidamente, siguiendo una investigación rigurosa liderada por el inspector Nathan Doe. Una vez que las pruebas forenses indicaron de manera concluyente el papel de Michael en la muerte de Elena, se emitió rápidamente una orden de arresto. Los oficiales del departamento
departamento de policía de Clearwater, muchos de los cuales habían trabajado con Mako durante años, se encontraron en la difícil posición de detener a uno de los suyos. Ver a Mako siendo escoltado con esposas, con la cabeza inclinada y su uniforme reemplazado por un mono sencillo, sirvió como un doloroso y evidente recordatorio de la traición que sus acciones habían infligido a la comunidad. A medida que el caso avanzaba hacia el juicio, los medios inundaron Clearwater, escalando una tragedia local a un frenesí mediático nacional. Reporteros de todo el país siguieron cada giro y vuelta, y la sala del tribunal estaba abarrotada el día de apertura del juicio en octubre de 2010. El caso de la fiscalía parecía sólido. La fiscal adjunta Claire Matthews presentó una cronología detallada del crimen, respaldada por testimonios de 31 testigos, incluyendo expertos forenses, miembros de la familia de Elena y algunos ex colegas de Mako. La fiscalía destacó la abrumadora evidencia contra Mako. Las pruebas forenses habían determinado que el cordón utilizado para simular el supuesto ahorcamiento de Elena contenía rastros de fibras del uniforme policial de Mako, y el ADN bajo las uñas de Elena coincidía con el de Mako. Los expertos detallaron la naturaleza de las lesiones de Elena, aclarando que su muerte resultó de estrangulamiento, no de un ahorcamiento como inicialmente se había escenificado. Además, los registros telefónicos de Elena mostraron comunicación con Mako poco antes de su fallecimiento, y las grabaciones de vigilancia lo ubicaron cerca de la escena del crimen en momentos cruciales. La nota de suicidio mecanografiada fue quizás la pieza de evidencia más condenatoria. El análisis de expertos confirmó que la nota había sido falsificada, cubierta con las huellas digitales de Mako. La fiscalía argumentó que Mako, desesperado por ocultar su relación con Elena y el próximo nacimiento de su hijo, planeó y ejecutó meticulosamente su asesinato. Luego intentó disfrazarlo como un suicidio para evadir la responsabilidad. En su impactante argumento final, Claire Matthews describió a Mako como un hombre desgarrado por su doble vida, impulsado a cometer un acto atroz de violencia. Durante todo el juicio, Mako mantuvo su inocencia. Su defensa, liderada por el defensor público Charles Haynes, impugnó la evidencia, argumentando que la investigación fue precipitada, que la evidencia forense clave era meramente circunstancial y que la muerte de Elena aún podría considerarse un suicidio. La hermana de Mako Reed, Margaret Reed, fue su defensora más firme. Asistió al juicio todos los días, sentada de manera prominente en la primera fila, proclamando con firmeza que su hermano había sido incriminado o que Elena había sido abrumada por su embarazo. Margaret argumentó que Elena tenía un historial de inestabilidad emocional, una afirmación rápidamente refutada por el testimonio de los amigos y familiares de Elena. A pesar de estos esfuerzos, el caso de la defensa se desmoronó. Lucharon por contrarrestar la evidencia contundente presentada por la fiscalía, y la decisión de Mako de no testificar disminuyó la empatía del jurado hacia su versión de los hechos. Su silencio durante el juicio solo amplificó la sospecha de que estaba ocultando la verdad. Durante el contrainterrogatorio, varios testigos clave de la defensa flaquearon bajo escrutinio, incapaces de desafiar eficazmente la narrativa de la fiscalía. A medida que el juicio se acercaba a su conclusión, el veredicto del jurado parecía cada vez más inevitable. El caso había sido construido meticulosamente, dejando poco espacio para la duda. Cuando el jurado se retiró a deliberar, la sala del tribunal permaneció tensa, pero la expectativa de un veredicto de culpabilidad era palpable. Después de solo 2 horas de deliberación, el jurado regresó con su decisión. Mako Reed fue declarado culpable de asesinato en primer grado. La sala del tribunal quedó en silencio cuando se anunció el veredicto, y por un momento, pareció que todo el pueblo de Clearwater contenía la respiración. El impacto del veredicto de culpabilidad resonó entre todos los presentes, amigos y familiares tanto de Elena como de Mako, incluidos los oficiales que habían servido con él. Michael mostró escasas emociones cuando se dictó su sentencia, cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Su expresión era estoica, como si ya se hubiera resignado a su destino mucho antes de que el jurado hablara. Margaret Reed lloraba abiertamente en la sala del tribunal, aferrándose a la creencia de que su hermano era inocente, pero sus lamentos no fueron escuchados. La comunidad, aún conmocionada por la gravedad del crimen, encontró algo de consuelo en la creencia de que se había hecho justicia para Elena y su hijo nonato,
Eisen. Durante todo el juicio y la sentencia, la familia de Elena Harper, liderada por su madre Margaret Harper, se mantuvo firme en su búsqueda de justicia. La declaración de impacto de la víctima de Margaret durante la sentencia articuló la profunda pérdida que había sufrido su familia. Su discurso conmovió profundamente a la sala del tribunal, destacando que Michael Reed no solo les había arrebatado a Elena, sino también a su hijo nonato, Braxton. El dolor y la indignación de Margaret eran tangibles mientras se dirigía a la corte, declarando, ¿por qué Dios no te fulminó? Realmente no lo sé. Un monstruo malvado es el único término que se te ajusta. A pesar de la condena de Michael, su hermana Margaret Reed persistió en su defensa. Continuó afirmando que la evidencia había sido manipulada y que la investigación estaba viciada. Margaret insistió en que Michael había sido falsamente acusado y alegó que las pruebas forenses fueron fabricadas para incriminarlo. Sin embargo, sus afirmaciones quedaron eclipsadas por la abrumadora evidencia presentada durante el juicio. El análisis forense vinculó de manera decisiva a Michael con la escena del crimen, y la clara puesta en escena del mismo dejó pocas dudas razonables sobre su culpabilidad. La planificación meticulosa de Michael Reed y sus esfuerzos por ocultar su crimen solo reforzaron el caso en su contra. La trágica muerte de Elena Harper sirvió como un recordatorio desgarrador de los peligros que pueden esconderse tras la fachada de vidas aparentemente ordinarias. Su vida vibrante fue abruptamente interrumpida por alguien en quien una vez había confiado, una traición que afectó profundamente a su familia y a toda la comunidad. La exhaustiva investigación y la posterior condena de Michael Reed brindaron un grado de justicia, proporcionando algo de consuelo a quienes la amaban. Aunque la vida de Elena fue arrebatada devastadoramente, la búsqueda de la verdad y la rendición de cuentas resaltó la implacable fortaleza de su familia y amigos después del juicio. La madre de Elena, Margaret Harper, se dedicó a combatir la violencia doméstica y a aumentar la conciencia sobre las señales de manipulación y abuso. Su compromiso surgió de la esperanza de que la historia de Elena actuara como una luz guía para otros que pudieran encontrarse en circunstancias peligrosas. Los esfuerzos de Margaret estaban impulsados por la creencia de que, aunque nada podía devolverle a su hija y nieto, sus recuerdos podrían fomentar un cambio positivo y proteger a otros de tragedias similares. El legado de Elena, aunque marcado por la pérdida, emergió como un símbolo poderoso de resistencia y justicia. Su espíritu vibrante y la lucha librada en su memoria continuaron resonando, sirviendo como un recordatorio conmovedor de que incluso en los tiempos más oscuros, la búsqueda de la verdad y la lucha por lo correcto pueden, en última instancia, prevalecer. Su historia fue una de fortaleza duradera, demostrando que la búsqueda de justicia puede iluminar hasta los rincones más sombríos, asegurando que su memoria y las lecciones extraídas de su trágico final perduren para siempre.